Ok, iniciamos. Marcos 4:26 al 29. El día de hoy quiero tocar el tema de esperar en el Señor. Y a veces el mal concepto que tenemos algunos de lo que es esperar en el Señor. Esperar no es estar sentado rascándonos la cabeza. Esperar es estar haciendo lo que nos corresponde y confiando en que Dios se va a hacer cargo de lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Toda promesa tiene su tiempo y ha de venir sin que sepamos cómo. O sea, sabemos que la palabra de Dios es la semilla y la semilla tarda un tiempo en crecer. Estamos viviendo en unos tiempos donde queremos ver todo de manera muy rápida. Quisiéramos meter nuestras oraciones en el horno de microondas y en un minutito ya tener la respuesta. Ahorita la gente de ahora no sabe esperar. Quieren todo ya. Y todo lo que represente esperar en algo, una carrera o lo que sea, lo quieren hacer a un lado porque quieren incluso gratificaciones instantáneas. Por eso también el sexo se ha vuelto tan a la mano de todo mundo, porque quieren las gratificaciones sin esperar nada. Dice en Marcos 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Se fijan? Todo esto es un proceso. Es un proceso. Si vemos nosotros por ejemplo, los ejemplos bíblicos que tenemos en la Biblia, cuánta gente tuvo que esperar por su promesa, a veces incluso años. Tardó 25 años en ver su promesa Abraham. José el soñador tardó otros, no sé si fueron 20 años en ver su promesa. Josué y Caleb, ¿cuántos años tardaron en ver su promesa? 40 años tardaron en ver la promesa, y nosotros queremos todo para ayer. Y algo bien interesante es que la promesa de Dios siempre, la palabra de Dios siempre tiene que ser probada. Vamos a 2 Samuel 22:31. 1 Samuel 22:31. Perdón, les dije 2 Samuel 22:31. 2 Samuel 22:31. Cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, lo primero que pasó fue una prueba en el desierto. Nada más se aventó 40 días y 40 noches en el desierto. Y con el diablo ahí a un lado para estarlo probando. Cuando hablamos también, por ejemplo, de la semilla, dice que cae en diversas tierras, pero también dice que cuando viene la prueba, o sea, la semilla, la palabra tiene que ser probada. No nos gusta ser probados, pero tiene que ser probada. Y vamos a leer ahorita más adelante cómo la palabra y las promesas tienen que ser probadas. 22:31. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová y escudo a todos los que en él esperan. La palabra que dice ahí acrisolada es que la palabra tiene que pasar por fuego. Y eso significa que tiene que ser probada. Aunque no nos guste. Tenemos que ser probadas. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo puso en el desierto, dice, Dios te ha traído
en este desierto estos 40 años para probarte, para ver qué había en tu corazón. Entonces, siempre va a haber pruebas. En Job 23:10 también habla cómo nosotros y cómo nuestra fe está siendo probada. Constantemente estamos siendo probados. Me tocó oír a unos profetas, de hecho están en YouTube, si quieren, pues luego les pongo el enlace. Hay un programa, no sé si alguien lo ha visto, es un programa gringo, cristiano, el conductor es un judío mesiánico, que se llama el programa Sobrenatural, no sé si alguno lo ha llegado a ver. Y bueno, este hombre dice que llevó a unos profetas que han sido probados, que realmente las profecías que han dado se han estado cumpliendo. Y entonces, precisamente estaban hablando de este tiempo que estamos viviendo, que aunque uno decía que él tuvo en una visión cómo se creó este bicho en el laboratorio. Dice, yo vi el laboratorio y cómo estaban creando el bicho en el laboratorio, y me llamó la atención. Pero al final, pues es un tiempo de prueba. Al final, vamos a ser probados y vamos a ser aprobados. Probados y aprobados. ¿Y porque confiamos en Dios? Sabemos que Dios no lo mandó, pero sabemos que Dios nos cuida, Dios nos mantiene, tenemos promesa de que ninguna plaga toca nuestra morada, tenemos promesa de que el ángel de Jehová acampa al lado de lo que les tememos y nos defiende, tenemos esa promesa de que no temeremos del terror nocturno, ni saeta que viene de día, ni pestilencia. ¿Qué es una pestilencia? Es una peste, una pandemia. No tenemos miedo porque Dios nos cuida. Tenemos esa protección de Dios. Entonces, sí viene la prueba, no siempre viene de parte de Dios, pero sí, la victoria viene de parte de Dios. Siempre. Esa victoria siempre la trae Dios. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. 23:10 de Job. Dice, por lo tanto, hay lazo alrededor de ti y te turba espanto repentino. No, esa no es 20. ¿Qué les dije? Estoy en el 22. 23:10. Dice, mas Él, o sea, Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. Dios me prueba, pero al final, cuando habla de acrisolada, creo que lo tocó mi esposa, nosotros somos joyeros, y a la hora que estás fundiendo el metal, toda la basura, haz de cuenta que se empieza a hacer una masa en medio, y empieza a brillar, y toda la basura se empieza a ir hacia los lados, y empieza a quedar, mucha se evapora, y otra queda pegada en el crisol. Entonces cuando vacías el oro ya queda limpiecito. Por eso dice, me probará, pero saldré como el oro. O sea, la prueba es con fuego, pero al final esa prueba sirve para ir quitando la basura que hay y las impurezas que hay en nuestras vidas. Mucha gente ha estado orando por avivamientos. Pero si vemos los avivamientos bíblicos, ¿cómo se dan? Siempre el avivamiento viene después de una prueba. ¿Y cuántos saben que ahorita ya hay avivamiento? Tenemos conocimiento de mucha gente que aún por redes sociales, aún por Zoom y por todas las herramientas que hay en Internet, mucha gente se está convirtiendo a través de a lo mejor no pueden salir de casa, pero en casa, cuando traes la aflicción, cuando traes la prueba, andas buscando algo que te traiga consuelo. Y entonces se han volcado a oír la palabra de Dios y mucha gente se ha convertido. Salmo 11, 11:5. Salmo
11, verso 5. Voy a leer desde el verso 10, dice, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dicen en su corazón, Dios ha olvidado. Estoy en el 10. Creo que ahora mis lentes están fallando. 11, 5, necesito cambiarlos. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece al que hace lo malo y al justo, el justo será probado. Sí, aunque a nadie le gusta ser probado, pero son cosas que necesitamos para fortalecernos, porque las pruebas nos fortalecen a cada uno de nosotros. Salmo 139, 23. Salmo 139, verso 23. Aquí está. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Otra cosa interesante que pasa durante las pruebas es que normalmente hacemos exámenes de conciencia. Conocí a un predicador, un pastor que empezó a pasar por pruebas muy difíciles. Era amigo y acercaba a mí. Y de repente en las reuniones empecé a ver que empezó a pedirle perdón a medio mundo. Fulanito, yo hablé de ti, perdóname. Fulanito. Y empezó a pedir perdón a medio mundo porque estaba pasando por la prueba, como que dijo, pues no voy a ser cosecha de algo que sembré, y el que reconoce su camino se aparta. Y empezó, dije, por si es por lo de fulano, lo mengano, lo de perengano, pues a pedirle perdón a medio mundo. ¿Sí? Y por una parte, qué bueno, pero qué mal que esperemos momentos difíciles para hacer examen de conciencia y decir, Dios, pues me he portado mal, reconozco, ten misericordia, y que tu misericordia haga que el juicio se acorde, ¿no? O no el juicio, o las consecuencias de mis actos, que al final viene a ser el juicio de Dios, que uno coseche lo que sembró. De hecho, creo que está en el Ezequiel 22, 30 y 31, si mi memoria no me falla. Ezequiel 22, 30 y 31. Fíjense cómo dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la flecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por lo tanto, derramé sobre ellos mi ira. Está hablando de Dios. Y fíjate qué es derramar la ira de Dios sobre la gente. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. O sea, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios? Hice volver el camino de cada uno de ellos sobre su propia cabeza. O sea, los dejé que cosecharan lo que sembraron. Con eso tienen, o sea, no hace falta que le ponga yo, con eso tienen. Con que cosechen lo que sembraron, con eso tienen. Ahora, gloria a Dios. No digo que nosotros no nos equivoquemos, nos equivocamos y mucho. Pero gloria a Dios que tenemos un consolador. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Y nosotros, cuando somos sensibles al Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios te dice, la regaste, tú puedes decir, sí, Señor. Hay dos ejemplos de ambos lados muy fuertes en la Biblia. Cuando David peca, ya saben toda la historia, que se mete con la mujer casada, Betsabé y todo, y le vienen un montón de consecuencias. Cuando el profeta lo confronta y le dice, ¿sabes qué? Hiciste esto, esto y esto. ¿Sabes qué hace David? David le dice, tienes razón, yo pequé. Reconoce su falta. Y cuando el hijo, a Salomón, también llega el profeta y le dice, fallaste, hiciste esto y esto y esto. ¿Sabes qué pasó? No reconoció y se quiso echar al profeta. El profeta tuvo que salir huyendo porque no lo reconoció.
Entonces nosotros tenemos que ser de esos de los que reconocemos nuestras faltas. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo. O sea, quiere decir que constantemente estamos fallando. No le cae de sorpresa a Dios y no te quita nada el reconocer una falta. El que digas, me equivoqué, la regué, no te hace menos persona, al contrario, no te hace débil, al contrario, te hace fuerte, porque se necesitan pantalones para reconocer las faltas. Y decir, me equivoqué. Y aún en la iglesia, si le hiciste una mala cara y te diste cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, pues, pero te diste cuenta o le hablaste mal y te diste cuenta, pues podemos reconocer y decir, ¿sabes qué, brother? Me equivoqué, por lo que tú quieras, andaba en mis días, etcétera, etcétera. También los hombres andamos en nuestros días de malas, ¿sí? Y reconocer que fallaste. Yo un día me acuerdo que no me gustó algo cuando andaba de oveja en la iglesia y sí contesté medio feo, pero después el Espíritu Santo me redargulló y fui y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, se me pasó la mano. Una vez también cuando estaba estudiando tomé un curso especial de fotografía y pues desgraciadamente me di cuenta que en el curso que tomé, pues creo que yo sabía más que la maestra. Entonces en una ahí como que me desesperé y sí le contesté medio feo. Ya me fui, pero ya era cristiano y dije, ¿qué testimonio estoy dando? O sea, al rato agarré el teléfono porque teníamos el teléfono de ella y le hablé por teléfono y le dije, oye, quiero hablar para disculparme, no debí de haberte hablado así, te hablé muy feo, me equivoqué, disculpa. No pasa nada, no pasó nada, ni me quitó, ni me puso, ni nada. Pero delante de Dios sí pasa. El que reconoce su falta y se aparta, haya misericordia. Entonces, ¿sí que pasa? La misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Salmo 31, 24. Salmo 31, 24. Aleluya. 31, 24 de los Salmos. Yo creo que lo que es en Salmos y Proverbios está la mayor sabiduría que podemos encontrar de Dios. Digo, toda la Biblia, pero estos libros son especiales para eso. Salmos 31, 24. 23. Dice, esfuércense todos ustedes los que esperan en el Señor y tome aliento su corazón. Cuando las circunstancias son adversas, el decir esperar en Dios no es fácil. Por eso dice, y tome aliento. Tú dices, no entiendo lo que está pasando, porque a veces sí no entendemos, decimos, Dios, ¿qué onda? Sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú en un momento a otro cambias la situación, estás permitiendo, porque lo está permitiendo, desde el momento que está pasando, Dios lo está permitiendo, porque Dios pudiera quitar o no, pero Dios, ¿qué necesito aprender de esto? Necesito que me des fuerzas, porque a veces también tenemos que tomar fuerzas en el Señor. Dice la Biblia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y a veces tenemos que tomar de ahí cuando estamos desfalleciendo. Y hay algo bien interesante. Cuando estás desfalleciendo, la voz del diablo se oye más fuerte y quiere derribar tu fe. Y en esos momentos, como que nuestro oído selectivo le presta más atención a la voz del diablo que a la voz de Dios, dentro de nosotros mismos, porque Dios nos habla. Entonces, como consejo, si no estás oyendo la voz de Dios y la voz del diablo se está oyendo muy fuerte, agarra una predicación que hable algo que cubra
necesidad que estás pasando en ese momento. Así, tu oído se va a distraer de lo que te está hablando el diablo y va a estar atento a palabra que viene de parte de Dios que te va a ayudar en ese momento para fortalecer tu vida. Por ejemplo, ahorita no tienes idea cómo he oído a todo mundo: ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, o sea, ya viene el rapto, ya el Señor viene por nosotros y ya nos vamos, por lo que está pasando. Pero la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, a la hora que nadie espera. Y ahorita todo el mundo está esperando que llegue el Señor. O sea, que ahorita no va a llegar porque ahorita todo el mundo está esperando, porque va a llegar a la hora que nadie espera. Entonces, unos tienen el consuelo de que ya va a venir y entonces ya están en el, ¿cómo se llama? En la sala de espera del aeropuerto esperando el vuelo que a lo mejor puede tardar 10, 15, 20, 30 años en pasar, o no sé, o más. Porque el día y la hora nadie la sabe. ¿Sí me explico? Entonces, mejor vamos a buscar en la Biblia. ¿Qué dice? Dice que antes de que venga el día del Señor va a venir un avivamiento. ¿Sí? La palabra de Dios será predicada en todo el mundo y tiene que venir la cosecha más grande de la historia antes de todo eso. Entonces, mejor vamos a decir: Dios, en estos tiempos, úsame. Son tiempos difíciles, úsame. Son tiempos en que la gente tiene una necesidad, Señor, que yo pueda cubrir esa necesidad. Esa palabra de aliento que la gente necesita, esa palabra de salvación que necesita inclusive la gente que no conoce a Dios, en lugar de estar llorando en mi cama y retorciéndome, pues mejor buscar a quien darle una palabra para... Y eso, ¿sabes qué? Te levanta el ánimo. Cuando tú estás predicando la palabra de alguien que no conoce a Dios y te están escuchando, hay un gozo en ti, hay alegría en ti. Entonces eso hace que te distraigas también, que no estés escuchando la voz de Dios y que tus pensamientos no estén ahí nada más revoloteando en lo mismo. Hemos hablado que en lo que te enfocas lo haces crecer. Si te enfocas en lo que Dios dice, en la bendición, pues eso se va a fortalecer. Pero si te enfocas en lo que el mundo está diciendo, eso es lo que se va a crecer dentro de ti. Y lo que queremos que crezca dentro de nosotros es la palabra de Dios, y nuestra comunión con Dios es lo que debe de crecer. La comunión que cada uno debe tener con Dios. Habacuc 2:3. ¿Hiciste ese libro o lo inventé? Habacuc, capítulo 2, verso 3. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Nahum, va a estar después de Nahum. Sí, Habacuc 2, 3. Voy a leer desde el verso 2. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Lo que está diciendo Dios aquí es: te di una promesa, escríbela, ponla en el refrigerador, ponla en tu cabecera, ponla en la puerta de tu cuarto, ponla en la puerta del baño, ponla a un lado del espejo, o en el espejo del baño. Es mejor que veas la palabra que nos estemos viendo nosotros. Ve la palabra, eso, porque eso te va a alimentar, eso va a ser mejor para ti, la palabra de Dios. Verso 3: aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Bueno, ¿qué pues? ¿Va a tardar o no va a tardar? O sea, para ti está tardando porque la quieres para ayer. Pero para Dios no está tardando porque va a llegar en el momento justo, en el momento que se necesita. No antes ni después. Entonces no va a tardar. Si tardara Dios, yo ya estaría 3 metros bajo tierra. Entonces no tarda.
para mí, que yo quiero las cosas así, pues si se está tardando, ¿qué onda, Dios? Ya te tardaste. Hace 5 minutos oré y no he visto nada. O como la que me dijo, ya oré y no pasó nada en una semana, quería que Dios cambiara la vida de su marido. Y a veces, para cambiar la vida del otro, a lo mejor lo primero que necesita es cambiar la de nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. Salmo 37:9. Salmos 37:9. Yo creo que con este termino. Dice, porque los malignos serán destruidos. Esta es una promesa. Los malignos serán destruidos. Pero los que esperamos en el Señor, nosotros heredaremos la tierra. Los que esperamos en el Señor tenemos promesa. ¿Qué es? Si alguien hereda una tierra, ¿en qué se convierte? En el dueño y señor de esa tierra. Entonces nosotros debemos de convertirnos en dueños y señor de la tierra. Y el dueño dice que se hace. Ahorita hemos estado supeditados a lo que otros dicen, pero nosotros debemos estar, más bien el mundo debe estar supeditado a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros oramos y a lo que nosotros declaramos, que no lo hemos estado haciendo. ¿Ven? Bueno, vamos a cortarle aquí.